Visiones y ruidos del trabajo de campo. PAI. Podcast de etnografía. Bueno, señores y señoras, los que nos visitan hoy aquí este resguardo del Gran Cumbal, tenemos el honor de brindarles unas páginas musicales a través de lo que es nuestra música, nuestra identidad y también letra, música propia de lo que ha sido dentro de nuestra recuperación por el rescate de nuestro resguardo. Cuando iniciamos este programa, nos contó el profesor Luis Alberto Suárez Guava sobre la razón de ser de la revista. Nos contó que esta, al igual que el podcast, se llaman PAI, porque PAI es una palabra que se usa en el mundo de los pastos y en todo el suroccidente de Colombia para decir gracias. Así que siendo este nuestro 5º capítulo, después de unos meses de pausa obligada, viajamos al sur, haciendo eco a aquello de que no nos interesan las explicaciones de lo social, sino las comprensiones de la vida. Y hoy, la persona que nos guiará en este viaje, que acaba de presentar su trabajo de grado como antropóloga, nos cuenta sobre su comprensión de la vida, una vida que va en churos, en vueltas, que enseña desde el trabajo con la tierra y que dialoga con el cerro y con la luna. Mis palabras claramente se quedan muy cortas, así que, hola Janet, bienvenida a PAI, es un gran placer tenerte aquí con nosotros. Buenas tardes con todos. Un gusto saludarlos. Mi nombre es Janet Liliana Taimal Asa. Soy indígena del resguardo de Cumbal, al suroccidente de Nariño. Me alegra, estoy muy contenta de saludarlos. En lo que les pueda colaborar, como le había dicho a Carlos, creo que estoy muy contenta de trabajar y pues siempre mi ánimo es que esto se dé a conocer y pues no seamos nosotros nomás los que lo podamos leer, que haya otras formas de hacer llegar lo que hacemos, ¿no? Lo que estamos trabajando y pues me alegra mucho. Bye, Janet. Y para comenzar nuestro recorrido a lo largo del Gran Cumbal, lo primero que tenemos que saber es cómo llegar hasta allá. La comunidad de Los Pastos estamos localizados al suroccidente de Colombia, en el departamento de Nariño. La llegada principalmente cuando uno viaja de otras partes de Colombia, pues la principal llegada es Ipiales. Desde Ipiales queda 40 minutos al resguardo de Cumbal. El resguardo de Cumbal es conocido por el volcán o el cerro Cumbal, que nos hace reconocer como los Cumbales. También debemos saber que el resguardo de Cumbal como tal hace parte del municipio de Cumbal y tiene como hermanos 3 resguardos más, que son el resguardo de Panán, el resguardo de Chiles y el resguardo de Mayasquer. Estos 4 resguardos, como lo comentaban o nos conversaban los mayores del tiempo antiguo, hacen parte del Gran Cumbal, y a partir de esto pues nos han hecho conocer que nosotros, para llegar a nuestro resguardo, tenemos que tener siempre presente esa ubicación, no más que todo de los cerros. Entonces siempre para la llegada se ve el cerro Cumbal y a partir de eso podemos ya dirigirnos dónde es nuestro resguardo. Bueno, Janet, dices que lo conversaban los mayores del tiempo antiguo. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué es esto del tiempo antiguo? Nosotros los cumbales vivimos todos los días pendientes del tiempo de la luna, ¿no? Como siempre nos conversan nuestros mayores, toca tener el primero en cuenta es las vueltas de la luna. Sabemos que la luna siempre está volteando, ¿no? Cada ciclo, cada día, que es importante para nosotros, para la siembra, para la cosecha, para también abstenerse de hacer algunas labores de la casa como lavar ropa o bañarse. Todos estos tiempos también podemos comprenderlos a partir de cómo esa luna va dando la vuelta, ¿no? Entonces, como yo les comentaba en mi trabajo, y esto también viene desde cómo nos han conversado los mayores el tiempo, y es que siempre es la luna va dando la vuelta es en las noches oscuras y las noches claras. Las noches oscuras son cuando decimos o nosotros lo entendimos como las mermas. La luna está mermando.
Entonces decimos que la luna va oscureciéndose y se van haciendo las noches oscuras y las vamos entendiendo como el 1 de Oscurana, el 2 de Oscurana, el 3 de Oscurana, que son los días en que podemos sembrar. Los mayores pues conversan que nos toca sembrar es las cosas que crían dentro de la tierra. Y en este sentido también podemos comprender que todo esto que va dentro de la tierra también es un retoño, ¿no? Un resurgir de la misma vida que nosotros cada día estamos sembrando, cultivando a través de nuestras casas, de nuestro fogón. Entonces este tiempo influye en el crecimiento de las cosas. Decimos que las cosas comienzan a crecer. A partir de estas vueltas de la luna es cuando se explican los tiempos de los de adelante, como decimos, el tiempo largo, ¿no? Y como me preguntaban ahorita, era que, por ejemplo, para nosotros entender ese tiempo largo, debemos que entender que nosotros el tiempo está enfrente de nosotros. Para los indígenas pasto está adelante, y por eso decimos siempre en el tiempo real o cotidiano, decimos no, el tiempo más adelante, pero más adelante tal vez es unos años atrás, una década atrás, y decimos más adelante. Ese es el tiempo para nosotros. Entonces el tiempo de los de adelante es ese tiempo largo en el cual va envolviendo, y va envolviendo en forma de churro. ¿Por qué decimos en forma de churro? Porque el tiempo para nosotros va a partir también de esas enseñanzas de los petroglifos que han dejado los mayores, que ese tiempo va en churro. Entonces decimos que siempre están volviendo, como el ciclo de la luna que va en forma circular, vuelve a cada momento a nuestra vida cotidiana, vuelven las conversas, vuelven la historia, vuelven la lucha que nuestros mayores nos han enseñado. A partir de esto es donde surgen esos 3 tiempos de los que converso yo y me han conversado los mayores, de los cuales he aprendido. Es que el tiempo de adelante incluye el tiempo de los antiguos o de los caciques, de los viejos caciques, que decimos que eran los infieles del tiempo antes de la conquista, ¿no? Este tiempo de los infieles es los indígenas que se enterraron para decir a nosotros que fueron resueltos y que no fueron capaces de esclavizarse. Entonces este tiempo de los infieles fueron los indígenas, los indios bravos que se enterraron para poder resistir a la conquista española que ocurrió en el siglo XVI acá en el suroccidente de Colombia. Esta conquista española produjo que nuestros indígenas fueran sometidos, ¿no? Algunos, los que quedaron, como dice la mamita, los que quedaron en esa conquista fueron los que pudieron evangelizar, y pues fueron también de los que nosotros ahorita somos los herederos legítimos. Pero esos infieles son los que retoñan con nosotros en la vida diaria, en la siembra, en las cosechas, en el mismo fogón, en la candela. Cuando nosotros sembramos, son los que retoñan con nosotros, y retoñan con nosotros para recordarnos que ellos fueron los que se resistieron a ser dominados por los blancos o por los venideros y a poder seguir en su tierra. Como la única finalidad de ellos era poder seguir en su tierra y quedarse viviendo ahí para acompañarnos a los renacientes, a los del tiempo de ahora. Por eso decimos que cuando los mayores antiguas o las mayores antiguas que nombramos, que son los habitantes de nuestros cumbales después de la conquista española, quienes fueron los que caminaron hasta Quito a reclamar, ¿no? Empezaron a reclamar al rey de España las tierras que les pertenecían. Entonces a partir de ellos es donde se ven los ámparos, la Real Provisión, la Escritura 228, la Ley 89. Estos documentos como tal son los que nos respaldan a nosotros para poder hacer las recuperaciones en los años 70. Pero estas recuperaciones también venían dándose a nivel de esos tiempos de adelante, porque siempre venían los mayores, nuestros caciques, tratando de reclamar sus tierras, lo que les pertenecía y lo que era de ellos milenariamente, digámoslo así. Hace 500 años, ay caramba, llegaron blancos barbudos, caramba. Hace 500 años, ay caramba, llegaron blancos barbudos, caramba. Robaron nuestras tierritas, caramba, robaron nuestros tesoros, caramba. Robaron nuestras tierritas, caramba.
Ya lo mencionaste un poco, pero fue algo que me llamó la atención siempre y que me quedó sonando cuando leí tu tesis, y es esto de que el tiempo va en churos, en espirales. Contémosle un poco a la gente qué es esto. Bueno, y decimos que este tiempo, los tiempos que nosotros vivimos en los cumbales, los indígenas pastos, van en churo porque envuelven la vida misma de los pastos de estarnos criando como indígenas. Y esto hace parte también de conocer cómo nosotros concebimos el conocimiento acá. Entonces decimos que es el churo porque también denomina el mundo de nosotros. Entonces para nosotros los mayores conversan que hay un mundo de abajo, un mundo del medio y un mundo de arriba. Estos mundos son los que nos conforman, por un lado, como me conversaba don Julio Paguay, que es el que conforma el cuerpo por un lado. Nosotros como humanos o como seres humanos estamos conformados también por un churo. Entonces él siempre recalca, ¿no? Y nos dice, el cuerpo está conformado por dos triangulares que hacen parte de ese churo de la vida. Y ese churo de la vida nos envuelve en un medio donde nosotros estamos viviendo. El abajo es el mundo donde están los infieles, ese mundo subterráneo de la vida donde están enterrados aquellos indios bravos resueltos que lograron resistir. Hasta aquí es muy importante entonces escuchar cómo estas nociones de tiempo y espacio sustentan una línea reivindicatoria por la recuperación de la tierra, ¿no? Y por ese mismo camino, algo que me gustaría preguntarte, Janet, es tú como renaciente, como cumbal, ¿cómo has vivido ese criar, rodear y trabajar que mencionas en tu trabajo? Y pues que más allá del mundo académico ha sido algo que has habitado, algo que has sentido y pues ha sido algo que te ha criado como mujer cumbal. ¿Cómo ha sido un poco eso? Bueno, estos 3 tiempos que van enchurando nuestra vida nos permiten saber que nosotros nos vamos criando en nuestra tierra. A partir de esto, mi experiencia ha sido trabajar en la tierra, aprender a sembrar, aprender primero que todo también a tener en cuenta los días de la luna. Esa ha sido mi experiencia, aprender a ver el tiempo, porque nuestros mayores ellos se basan es en el tiempo de la luna. A veces no tienen en cuenta tanto el tiempo del calendario para sembrar o para cosechar, sino más bien es el tiempo de la luna. Y a partir de esto, mi experiencia ha comenzado desde que soy niña, ¿no? Como yo lo escribía en mi tesis y era que pues rodear empieza a caminar, caminando, trabajando y esto empieza yendo y viniendo desde Huela hasta Cumbal y asimismo pues en el tiempo de ahora caminamos, ¿no? Caminamos en las distintas veredas y trabajamos en las mingas y a partir de eso es donde me he venido criando y rodeando y por eso para mí criarse es rodear y también es rodear la tierra porque para nosotros seguir caminando nuestros cerros, nuestras lagunas, los mismos caminos que muestran esos lugares pesados, esos lugares donde están enterrados los infieles, también permite aprender a rodear nuestras tierras. Entonces, como nuestros mayores nos enseñan que toca ir a rodear los teneres, ¿no? Entonces a ellos dicen, toca ir a rodear el ganado, toca ir a rodear los cuyes, toca ir a rodear la chagra, toca ir a rodear también la misma gente, toca ir a rodearla. Entonces dice, tal vez uno diga, voy a rodear a mi mamá, voy a rodear a mi hijo, ¿no? Eso también es el trabajo de estar rodeando, de caminar el territorio. Y esto a mí me ha enseñado mucho como mujer porque a partir de ese tiempo de luna, que está muy relacionado con nosotros como mujeres. Entonces esto me ha dejado como experiencia también aprender a vernos nosotros como indígenas, mujeres pastos. Cuando nosotros decimos que una mujer indígena pastos accede a la universidad, también es parte, ¿no? de esa lucha que nos han dejado nuestros mayores y que más como mujeres hemos sido históricamente también invisibilizadas, digámoslo así. Entonces nuestros mayores nos dicen, vayan a estudiar para que puedan demostrar que pues las mujeres también estamos aquí presentes y que siempre hemos sido parte de la lucha de nuestras tierras y de nuestros derechos. A partir de esto, con la enseñanza de las recuperaciones de la tierra y lo que nuestras mayores nos enseñan, nuestras mayores resueltas, creo que ha sido la mayor enseñanza y satisfacción, ¿no? De poder contar con ese conocimiento de ellas y la experiencia de estar trabajando cotidianamente.
gente, porque a partir de conversar en la cocina, sembrar con ellas, como es el caso de la mamita Rosa, que ella me invita siempre a sembrar con ella, ¿no? A cosechar, a recoger la leña, a cocinar, a hacer el café. A partir de eso me da la experiencia de que nosotros desde lo propio, desde nuestras cocinas, desde nuestras chagras, podemos conversarle a los demás lo que nosotros vivimos, y también eso que permite que afiancemos esos derechos como indígenas. Janet, acabas de mencionar algo sobre los lugares pesados. Te pregunto sobre esto porque tuve una experiencia en Cumbal que siempre voy a recordar. Estábamos juntos allá en la laguna Cumbal y una compañera nuestra, Ariana Charfuelán, cuando apenas llegamos al lugar, ella me dijo, sóplame tabaco, y ella no fuma, entonces eso me llamó mucho la atención. Según contó, ese soplo le iba a proteger de las energías y de las fuerzas pesadas del lugar, le iban a proteger del mal aire. De hecho, a un compañero nuestro, inmediatamente después de atravesar la laguna en la lancha, le entró el mal viento y la cara se le empezó a poner toda extraña con un ojo hinchado. Entonces, cuando hablas de los lugares pesados, bueno, como que, ¿eso qué es? Y ya que hablamos del cerro, en tu trabajo dices que el cerro Cumbal cría cumbales. ¿Cómo así? Sí, me acuerdo de la experiencia que vivió Nicolás. Y esto pasa porque la tierra o nuestra tierra desconoce a los venideros o a los que vienen, ¿no?, de otras partes. Y a veces desconoce porque al inicio, como lo digo yo, no conversan acá, es que no se pide permiso para entrar a un lugar. Y la laguna, pues acá para nosotros es de harto respeto porque es brava, decimos, ¿no? Y al igual que el cerro, son bravos. Y son bravos porque allí mismo o ellos mismos son los infieles, los mayores antiguas, esos caciques que se quedaron viviendo en aquellos teneres que rodeaban en ese tiempo, ¿no? Entonces, el no pedir permiso a la llegada de estos lugares hace que hayan unos castigos, y esos castigos también se representan con enfermedades, que son el mal aire o el mal viento, que es lo mismo, o se espanta o se queda en el lugar, que eso pues ya para una persona que venga de otros lados es más duro, ¿no? Porque cuando uno se queda en un lugar hay que irlo a traer. Entonces ahí la curación también es llamar a la gente para que vaya a traer al enfermo o al que se quedó el alma, porque quedarse es que se le queda el alma en algún lugar donde se espantó. Entonces esas enfermedades hacen que salgan de la misma tierra, ¿no? Pero también lo que, como decir, la misma enfermedad la cura, ¿no? La misma tierra o de la misma enfermedad sale la cura. Entonces dice, de los mismos lugares donde fue pesado, por ahí mismo, por ejemplo, en el caso de la laguna es pesada y hace que dé mal aire o mal viento, pero la misma agua de la laguna también cura. Y se le empezó a hacer rojo y se le hinchó. Entonces lo que hicimos con Adriana, pues como ella también es de aquí de un resguardo cercano, entonces son como enfermedades que la misma tierra produce, pero es porque nos está desconociendo. Y entonces para reconocernos nosotros tenemos que pedir permiso. Y eso es lo que decimos acá en los cumbales, ¿no? Nosotros los cumbales como tal tenemos el deber de pedir permiso y también de agradecer. Ese agradecer es el agradar a los cerros, a las lagunas, a los caciques antiguos que se quedaron viviendo ahí con nosotros en el aire, en la neblina, en las lagunas y en los caminos. Entonces decimos que a partir de la vida de ellos que están retoñando siempre, los lugares se vuelven pesados. Entonces para mí, por ejemplo, los lugares donde se enterraron los infieles, esos indígenas antes de la conquista, también son pesados, y esos lugares pesados hacen que nosotros también estemos criándonos juntos con ellos, ¿no? Y ahí pues, como decir, anudamos o atamos ñudos, como dicen los mayores aquí, unimos las conversas. Es que el cerro cría cumbales, pero es porque los mismos infieles que se quedaron viviendo con nosotros son los que también nos crían a nosotros.
Las 5 de la mañana llegamos a nuestro llano. Las 5 de la mañana llegamos a nuestro llano. Y todos con un valor, con la herramienta en la mano. Y todos con un valor, con la herramienta en la mano. Otra de las cosas que me inspiró mucho de tu trabajo, Janet, fue la presentación musical que realizaron en tu sustentación, interpretando la canción de las 5 de la mañana. Una canción que precisamente se da en el contexto de la lucha por la recuperación de tierras, ¿no? Y que sigue vigente. Entonces, la pregunta que se me generaba es, ¿cómo ha sido ese diálogo de un poco el derecho occidental en términos de la propiedad de la tierra, la escritura, digamos los documentos que pues certifican esa legalidad, esa propiedad sobre la tierra y todo esto que nos has comentado desde un tiempo largo, desde unas mayores antiguas? ¿Cómo ha sido ese diálogo? Bueno, desde la conquista española, los pueblos indígenas y los indígenas pastos principalmente fueron reducidos a resguardos, ¿no? Y en ese tiempo pues aún no existían los resguardos, pero sí fueron reducidos a pequeñas, como dije, digámoslo así, familias de indígenas donde tenían que pagar unos tributos. A partir de eso, los indígenas fueron ya arrinconados a las partes, digámoslo, altas de la montaña de acá de nuestras tierras. Entonces se fueron a vivir cerca de los cerros, cerca al monte, digámoslo así. Y a partir de esto los mayores se dan cuenta y pues también era la realidad, ¿no? La cruda realidad, digámoslo así, de que en ese tiempo los mayores fueron a reclamar al rey de España sobre sus tierras, sobre lo que les pertenecía o nos sigue perteneciendo a nosotros. A partir de eso se crean los límites por donde va el resguardo de Cumbal y por donde mandan los caciques como tal de los cumbales. Esos caciques mandan desde los límites con el Ecuador hasta los límites con los pueblos Aguá. Entonces, por eso nosotros identificamos en nuestras tierras es el frío de la sierra, como lo decimos, que somos nosotros los cumbales que vivimos cerca de los cerros, de los nevados, y el huayco. El huayco aquí en Cumbal es el camino que lleva al Pacífico. Entonces está San Martín y una parte que es de Chucunés, que también se habla en la escritura 228, por donde van los límites de nuestro resguardo. Este reconocimiento de los límites hace que nosotros también tengamos esa vida de poder decir vamos a ver la gente huaycosa y nosotros mismos como cumbales somos la gente huaycosa porque vivimos de allá, vivimos de lo que se siembra en el Huayco. Eso es el municipio de Cumbal como tal, que está conformado por los 4 resguardos que yo les comentaba. Por ejemplo, Cumbal, Chiles y Panán son resguardos de la parte fría, de la parte de la sierra de aquí del sur, de Nariño. El resguardo de Mayasquer, que también hace parte de nuestro municipio, es el Huayco. El resguardo de Mayasquer es un resguardo de clima abrigado donde se da plátano, se da caña, de este tipo de productos que nuestros mayores antiguas iban a intercambiar, ¿no? A partir de esto yo les converso sobre las huaycosas, que también tiene que ver harto con la mujer y cómo las mayores antiguas estaban en esa constante lucha y protección de las tierras, de poder quedarse cuidando, porque los mayores dicen que la tierra no se la han de llevar, pero ellos sí se quedan cuidando en la tierra o vuelven a la tierra, retornan a la tierra para poder seguir cuidando y que nosotros nos vayamos criando con ellos y con la tierra. Entonces decimos que ellos se vuelven uno con la tierra. Cuando los infieles se entierran es para volverse en uno con la tierra y poder seguir apoyando esas luchas que pues son constantes en nuestras tierras, que por una u otra cosa hemos sido amedrentados, ¿no? Y invisibilizados como comunidades indígenas. Entonces el huayco, esa conformación de lo frío y lo caliente del huayco y el clima frío y los cumbales y los huaycosos, tiene que ver también con esos mayores que se han quedado en el viento, en la neblina. Entonces por eso los mayores las llaman las huaycosas a la neblina que viene del Pacífico,
porque como tal el territorio o nuestra tierra va llevándonos a ese vínculo con ese clima abrigado, pero que también tiene que ver con los tres mundos de los que yo les hablaba anteriormente, de que el abajo, el medio y el arriba también tienen que ver con lo frío y lo caliente, el afuera y el adentro. Entonces el afuera está lo frío y en el adentro está lo caliente, está lo abrigado, ¿no? Y en el medio están algunos pueblos donde también convergen como el frío y lo cálido. Entonces somos nosotros, así como decirlo, están al mismo tiempo calientes y lo frío. Y es donde nosotros vivimos, como entendiéndolo en los tres mundos. Entonces ese tiempo de cenchura y descenchura, pero también tiene que ver con la ordenación o cómo se acomodan nuestras tierras, los cerros y también cómo están los ríos. Es lo que yo lo explicaba con lo del cacique Astarón y la cacica de Mayama, que los caciques se peleaban y pues hacían apuestas, era para reordenar y poner en equilibrio donde nosotros los indígenas, sus herederos legítimos, podíamos estar viviendo en equilibrio y pues no desarmonizar la vida que llevamos. A partir de esto, las huaycosas o las guaraperas tienen que ver con ese viento, pero también tienen que ver con el tiempo que viene desde abajo del Pacífico para poder traer la lluvia acá a lo frío. Entonces decimos que cuando las guaraperas, el viento de acá o los caciques de acá no las dejan pasar, entonces no llueve, porque es desde allá donde acumulan, desde el mar, desde Ricaute, Barbacoas, vienen ajuntando las nubes y se descargan acá. Entonces decimos que las guaraperas siempre vienen cargado algo dentro, ¿no? Pero estas guaraperas también son las mismas viejas cacicas, las mismas viejas mayores antiguas que lucharon por defender su territorio. Y la canción es siempre como conmovedora porque decimos, los mayores luchaban, pero al mismo tiempo también había una minga, había un trabajo, había unas conversas, había una historia y había también el momento de conversar y de aconsejar sobre esas leyes y esos papeles de los derechos, de esos papeles que vienen desde los primeros reclamos que se hicieron a esos colonizadores. Entonces vienen y nos dicen a nosotros, ustedes como renacientes, como cumbales jóvenes, tienen que seguir la lucha y los derechos, y nosotros les dejamos esto y ustedes tienen que seguir la lucha. Y pues eso nos aconsejan los mayores. Y por eso la canción, cuando Don Elí y Don Gilberto la cantan, ellos siempre dicen, vamos a cantar esta canción que ha surgido de la lucha, ha surgido del trabajo en esos momentos de posesión de la tierra, porque la recuperación fue la posesión de la tierra de los cumbales. Nosotros los cabildantes también tenemos teniente. Nosotros los cabildantes también tenemos teniente. Porque somos una nación y somos independientes. Porque somos una nación y somos independientes. Janet, muy agradecidos contigo por llevarnos a conocer un poco de la vida de los pastos, que cada vez se abre más al mundo y empieza a resonar dentro y fuera de la academia. En definitiva, tenemos mucho que aprender. Y como siempre, agradecerles a ustedes los oyentes e invitarles a leer el artículo titulado El Chutún de Camur, criar encantos, cuidar remedios, coger hierba y conversar, escrito por Janet de Taimal y que encuentran en el volumen Reblujos, Agácheses y Mecheros de la revista Pay. Bueno, pues fue un gusto haber compartido con ustedes, Pay por sus comentarios, por haber leído con dedicación mi tesis. Yo creo que son pocos los que llegan a leer algo tan largo con dedicación y pues me alegra mucho y me llena de satisfacción, ¿no? Que les haya gustado y ojalá toca seguir trabajando para dar a conocer también esta lucha y este proceso que vivimos los indígenas pastos. Pay por todo y que descansen. ¿Qué pasó? Bueno, entonces sigamos, ¿no? ¿Otra vez? En la narración, Janet Taimal. En la producción editorial, Fabián Hernández y Carlos Albarán. En la producción musical, Diana María Suazo.
A todos ustedes gracias y hasta una próxima. Bye bye.